Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y todas. Eh, Hoy comenzamos entonces con la cocina metodológica. Primero, vamos a pedirles que puedan apagar sus micrófonos, ¿sí? Para que así no se nos vayan a ir incorporando algunos otros sonidos. Sí, y vamos a iniciar entonces con esta primera actividad que tiene el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que es la cocina metodológica. El centro de investigación, muchos de ustedes ya sabrán que es un centro de excelencia en Chile dedicado a la generación de conocimiento interdisciplinario orientado a promover sistemas educativos más justos y equitativos e inclusivos. Y dentro de este marco, el centro de investigación realiza varias actividades, ¿no? Dentro de esto está la cocina metodológica, pero también algunas otras actividades que son todas de carácter gratuito y destinadas a la comunidad. Tenemos también las escuelas de invierno y las escuelas de verano que están dirigidas a diferentes tipos de em, personas que están asociadas a las comunidades educativas, que son formadores o formadores de formadores, estudiantes, familias. Entonces, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes la cocina metodológica, que es una de las actividades que está abierta a la comunidad. Hoy tenemos una gran convocatoria. Se inscribieron muchas personas, de hecho tenemos inscritos de diferentes regiones como Araucanía, Biobío, O'Higgins, Coquimbo, Antofagasta, bueno, Valparaíso y sus alrededores, y también tenemos algunos inscritos internacionales de México, de Costa Rica, de Argentina y de Francia. Así que compartimos con ustedes y les damos una gran bienvenida a todos y todas. Esperamos que esta cocina metodológica nos permita entonces abrir este espacio para poder conversar, reflexionar sobre diferentes metodologías de investigación, poder entregarles y compartir algunas experiencias que hemos desarrollado, que ojalá esperamos que les puedan ser útiles para poder promover prácticas pedagógicas más equitativas, inclusivas y participativas. En esta ocasión, entonces, la línea de prácticas de aula, vamos a ir avanzando, perdón, ahí sí, de prácticas de aula y escuela para la inclusión, ¿sí? Que es la línea 3 del centro. Se ha permitido entonces poder compartir con ustedes la metodología de sociogramas, en la cual la idea es poder utilizar una estrategia que permita acercarse a, en este caso, estudiantes para poder reconocer las relaciones o identificar los tipos de relaciones que están al interior de las aulas, poder identificar las intensidades de estas relaciones, también identificar cuáles son sus líderes, por ejemplo, cómo interactúan, cuáles son los principales mecanismos de interacción que estos tienen. Podemos identificar hoy día también las ventajas que tienen metodologías como esta y a lo mejor algunos elementos que podríamos ir introduciendo en la conversación que puedan enriquecer también, incluso también para nosotros, la metodología que ya hemos generado. Entonces, vamos a tener tres importantes profesionales que están desde el ámbito de la investigación, Rocío Ferrada, Carolina Urbina y Cintia Rodríguez. Las tres van a ir interviniendo a medida que vaya avanzando el taller. Entonces les pedimos que ustedes pudieran ir haciendo algunas preguntas que vayan surgiendo a través del chat. Nosotras las vamos a ir recogiendo, las vamos a ir canalizando y al final vamos a abrir este espacio de conversación a través de las preguntas, algunos otros comentarios que ustedes nos quisieran ir haciendo. Así que a través del chat, no hay ningún problema, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas. Comenzamos entonces con Rocío Ferrada.
Rocío es socióloga y doctora en ciencias políticas y sociales, con experiencia en investigación en educación inclusiva. Actualmente se desempeña como investigadora en la línea de prácticas de aula y escuela para la inclusión en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, y su trabajo se centra en el análisis de las dinámicas escolares y las condiciones que favorecen la participación y la inclusión en contextos educativos diversos. Entonces, la dejo a ella para que pueda iniciar con este taller. Gracias Fabiola por la presentación y yo les voy a presentar entonces este taller que titulamos El uso cualitativo del instrumento sociograma del aula. Les voy a presentar un contenido que tiene que ver con plantearnos la pregunta de por qué interesa estudiar las relaciones entre los compañeros, en este caso con un sociograma de aula, porque esto es interesante. Después vamos a conocer también qué es un sociograma, vamos a avanzar hacia esa pregunta. Luego, ¿qué análisis soporta un sociograma del aula en el sentido de los datos que nos entrega este sociograma? ¿Cuáles análisis podemos hacer con estos datos? Y luego vamos a conocer algunos ejemplos que tienen que ver con aquello que nosotros mismos, nosotras hicimos en nuestro trabajo que llevamos ahí en la línea de investigación en el centro. Entonces vamos a comenzar por responder a la pregunta ¿por qué nos interesa estudiar los vínculos entre compañeros y compañeras? Como somos un centro de investigación en educación inclusiva, a nosotros nos va a interesar esta temática desde un enfoque de inclusión, porque desde un enfoque de inclusión se consideran esenciales los vínculos para el bienestar y el sentido de pertenencia de los estudiantes. La inclusión apunta a estos objetivos, por lo tanto, las relaciones que establecen los estudiantes entre sí nos van a ayudar a saber cuánto de bienestar o cuánto de sentido de pertenencia pueden estar proveyendo este tipo de lazos. También nos interesa conocer por qué las relaciones entre estudiantes tienen valor o son importantes, porque desde un enfoque de inclusión se considera que tiene valor y es importante que los estudiantes se vinculen entre sí, pero además que no se discriminen mutuamente. Ahora bien, los vínculos entre personas no solo tienen valor desde un enfoque de inclusión, tienen valor en sí mismos porque les permiten a las personas desplegar su individualidad y desarrollarse en tanto tal gracias a los vínculos que establecen con otras personas y por medio de estos vínculos, ¿cierto? Pero además los vínculos son importantes porque son portadores de recursos. Se los considera por esto mismo un capital, por los bienes que reportan a las personas que se vinculan entre sí y a los cuales estas personas no accederían sino es gracias a y mediante los vínculos. Entonces, como vemos, hay distintas razones que justifican o por las cuales se vuelve interesante estudiar los vínculos entre las personas, ¿cierto? Pasamos a la otra lámina y tenemos que el sociograma del aula es un instrumento que permite justamente identificar y evaluar las relaciones entre personas, en este caso entre compañeros y compañeras de un mismo curso. Tiene distintas ventajas. Una de ellas es que al ser respondido por los propios estudiantes provee información a la cual no se accedería o a la cual, o información que no conocen otros que observan estas relaciones, como pueden ser los propios profesores o los profesionales que trabajan con los estudiantes. Es, digamos, una información que aportan los propios estudiantes de primera fuente. También nos permite conocer la dinámica relacional del curso,
desde el punto de vista de los propios estudiantes y sus resultados van a contribuir a desarrollar procesos reflexivos de parte de los estudiantes respecto de las propias relaciones que establecen entre sí. Ahora, también el sociograma tiene una finalidad práctica, evidentemente que tiene que ver con intervenir en la dinámica relacional de un grupo conforme los objetivos que busquemos. En este caso, por ejemplo, si buscamos intencionar mayores relaciones entre los estudiantes, vamos a poder intervenir con ese objetivo en base a los resultados que nos haya arrojado la aplicación de este instrumento. Si vamos a la siguiente lámina, tenemos que los análisis que permite este instrumento con los datos que recoge son de dos tipos. Pueden hacerse análisis cuantitativos de esta información o análisis cualitativos. En el caso de los análisis cuantitativos, se habla de el análisis de grafo para, para conocer la información sobre la estructura de este grupo, vale decir, sobre los nodos que conforman esta estructura y los enlaces que se producen entre estos nodos. Los grafos son una representación compuesta de un nodo, que es una entidad, y los vínculos que establece un nodo con otro nodo, es decir, los enlaces. Esta entidad, para el caso de un sociograma de aula, van a ser los propios estudiantes, pero si ustedes, por ejemplo, están estudiando por ejemplo, la participación en un cierto territorio, sus nodos podrían ser las organizaciones, ¿cierto? Va a depender del tipo de relación que queramos estudiar, cuál va a ser esta entidad nodo y las relaciones que se establecen entre los distintos nodos que va a dar origen a una estructura. En un análisis cuantitativo, ustedes van a poder tener indicadores de centralidad, de comunidad, de bitwistness, que son los nodos que hacen de puente entre un grupo y otro, y, y, y con el objeto de conocer la estructura. Pero también, como les decía, está el análisis de tipo cualitativo que se puede hacer sobre la información que arroja un sociograma. Es lo que hicimos nosotras en nuestro trabajo. Hicimos un análisis cualitativo donde ya no nos interesamos tanto por la estructura relacional de este grupo, sino por las razones que esgrimen los estudiantes en este caso respecto de por qué se juntan o no se juntan con sus compañeros, es decir, las razones de selecciones o rechazo de sus compañeros. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo que tiene que ver con los propios análisis, o sea, con el propio instrumento que nosotros utilizamos. Les voy a decir también que el método que se utiliza para los sociogramas se llama el método de las nominaciones, donde se identifica con quién me junto o con quién no me junto. En general se recomienda dejar a libertad la respuesta de los estudiantes, es decir, no les ponemos tope de respuesta. Pero si uno quiere sugerir al menos un cierto número de respuestas, como fue lo que hicimos nosotros, que en este caso pusimos responder al menos 3 o identificar al menos 3 de las elecciones. Entonces, no se ve muy bien en realidad el instrumento y sus preguntas, pero la primera pregunta era, ¿con quiénes te juntas para hacer tus trabajos escolares? ¿Con quiénes prefieres juntarte para hacer tus trabajos escolares? La segunda pregunta era, ¿con quiénes no prefieres hacer tus trabajos escolares? Después, ¿con quiénes te juntas más frecuentemente? ¿Con quiénes no te juntas?
en la sala, o sea, en tu grupo curso, con quiénes prefieres no juntarte. Y así una serie de preguntas. También, por ejemplo, en un instrumento como el que están mirando ahí, hay una pregunta de si acaso te juntas con compañeros de otros cursos, ¿cierto? Y también hay otro tipo de preguntas que tienen que ver con si le gustaba ir al colegio, cómo consideraba su rendimiento y, y siempre preguntando las razones, por qué le gusta ir al colegio, por qué considera que su rendimiento es bueno, malo, regular, en el caso que fuera que optara por alguna de esas tres categorías, pero el instrumento tenía toda otra parte anterior que era para conocer los vínculos de amistad, es decir, con quiénes se juntaban más, con quiénes no se juntaban y con quiénes realizaban sus trabajos escolares y con quienes preferían no realizarlo. Entonces, como ustedes pueden ya sospechar, a mayor cantidad de preguntas, mayor cantidad de información. Sin embargo, la aplicación de un instrumento en la sala de clase implica tiempo e implica también algo que puede quizás no considerarse, que es que pueden haber estudiantes que tengan dificultades de lectoescritura, por ejemplo, o también dificultades para seguir ciertas consignas y que les cueste mucho llenar el instrumento. Nosotros tenemos casos de ese tipo, por eso les podemos contar con experiencia que no siempre los instrumentos, tal como uno los diseña, logran la aplicación que uno espera. Entonces hay que ir balanceando distintos elementos a la hora de hacer nuestra investigación entre recoger información, la capacidad de los estudiantes de dar respuesta a las preguntas que les estamos solicitando y también el tiempo de aplicación que toma un instrumento de este tipo. Por ejemplo, si nos enfrentamos a estudiantes que tienen dificultades para llenarlo, esto va a significar también que nos demoremos más tiempo en aplicar el instrumento y en condiciones de restricciones de tiempo, porque si en el caso nuestro vamos al aula y pedimos que nos den una hora pedagógica, si la actividad se extiende por más de esa cantidad de tiempo, entonces estamos dificultando las clases que siguen a continuación, ¿no? Son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de ir aplicando, de ir a aplicar un instrumento. ¿Puedes pasar al otro, Fabi, por favor? Y ahí vemos ese instrumento que es acotado, que tiene la desventaja de recoger menos información, pero la ventaja de hacer una aplicación más eficiente, en el sentido que logramos que los estudiantes respondan las preguntas que nos interesan en un tiempo que es más o menos el que hemos solicitado para hacer la actividad. Sobre esto no hay recetas. Cada equipo de investigación, cada equipo de docentes de aula, según sus objetivos del estudio, va a tener que tomar decisiones en esta línea, tomar decisiones teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta las características de su población, teniendo en cuenta la capacidad analítica que tiene el propio equipo de investigación de procesar todos los datos recogidos, porque como verán en la siguiente lámina, toda esta información tiene que vaciarse en este caso nosotros lo hicimos en un Excel, pero va a depender de la base de datos que ustedes utilicen, del software de procesamiento de datos. Nosotros vaciamos toda la información en un Excel y como ven, cada pregunta tiene que identificarse, ir llenándose. Nosotros optamos por vaciar cada una de las respuestas tal y cual fueron respondidas por los estudiantes, entonces teníamos una diversidad grande de posibilidades de respuesta y todo eso, por cierto, que toma mucho tiempo. Es un ejercicio muy, muy interesante, pero que hay que considerar el momento analítico, digamos. Entonces, si pasamos a la otra lámina, vamos a ver que la aplicación de que los datos nos dieron como gráfica, por ejemplo, esto que ustedes pueden ver.
Nosotros utilizamos como software para graficar estos datos ese que ustedes pueden leer ahí, que se llama EdGraph Editor, que tiene la ventaja de que es gratuito, lo descargan y lo utilizan, es de fácil uso y siempre entendiendo que hay que llenarlo con la información que ustedes recogieron. Como ustedes pueden ver ahí, al lado izquierdo de la pantalla, están todos los estudiantes que respondieron el sociograma. Y luego uno le pide que lo grafique. Hay distintas posibilidades de gráfico. Si tú vas a la otra lámina, por ejemplo, ahí vemos una gráfica interesante en términos de cómo se puede ir observando eh, los vínculos o no vínculos entre los distintos compañeros. Nosotros graficamos cuadrado a los hombres, círculo a las mujeres, para ir conociendo también cuál es la dinámica relacional de hombres y mujeres por separado, porque como van a ir viendo, es muy importante, no pueden perder de vista el hecho de que la información siempre la debieran reportar al menos segregada por sexo, porque hombres y mujeres tienen comportamientos distintos en prácticamente todas sus prácticas sociales y, por cierto, comportamientos distintos en términos de las relaciones que establecen entre sí unos y otros. Entonces, es muy relevante tener esta información desagregada por género, ¿ok? Entonces, si vamos a la otra lámina, vemos que uno de los análisis que permite el sociograma y sus datos es un análisis que se llama de homofilia, en este caso por sexo. La homofilia es un indicador que reporta la tendencia de las personas a juntarse con aquellas que son con aquellas que comparten intereses. En este caso, la tendencia de las personas a juntarse con personas de su mismo sexo. Vemos que hay una tendencia en general, las investigaciones reportan una alta tendencia de homofilia por género, pero nosotros observamos que esto varía en función del objetivo de la reunión. Si el objetivo de la reunión es con quienes más hago mis trabajos escolares, la homofilia por sexo se reduce, es decir, hay más encuentros mixtos que cuando el objetivo de la reunión es la amistad, por ejemplo, por darles un ejemplo. Si vamos a la otra lámina, podemos ver que lo que les decía, la variedad de razones que nosotros recogimos para reportar, por ejemplo, las razones por qué se asiste al colegio. O si vamos a la otra lámina para hablar de los vínculos, podemos ver la variedad de razones que los estudiantes reportan para decir por qué para sus elecciones de rechazo, es decir, ¿por qué no me junto con tal o cual? Ahí los análisis que se hacen son de frecuencia simple, pero que ya permiten tener una idea de cuáles son las tendencias que justifican las reuniones entre unos y otros o justifican los rechazos entre unos y otros. Entonces, ya con esta información podemos ir a la otra lámina y vamos a ver que tenemos que ir a nuestras comunidades y devolver esta información a aquellos justamente que nos permitieron, que nos dieron esta información. Entonces, un reporte que se puede hacer es para los estudiantes y en este caso hay que cuidar, reportar la información. em, de forma anónima para no exponer a ningún estudiante a una situación en que se sienta reflejado en las elecciones o rechazos que hace, ¿cierto? Vamos a tratar de cuidar el anonimato en este reporte. Versus cuando vamos con esta misma información donde los profesores probablemente ahí les reportemos la información con los nombres de los estudiantes con fines de intervención, con fines de favorecer, por ejemplo, mayores relaciones o evitar situaciones de aislamiento que podamos haber encontrado en los datos que hemos recogido, ¿cierto? Entonces, hasta aquí yo les dejo este material donde vimos
por qué es importante estudiar las relaciones y después qué implica un diseño de instrumento sociograma de aula, qué ventajas tiene, cuáles son los criterios que hay que meter a la hora de pensar cuán más o menos largo construyo mi instrumento y después los distintos tipos de análisis que se pueden hacer, ya sea cuantitativo, cualitativo, donde me detengo en las razones de justificación de los vínculos de elección o rechazo, y después el momento de devolución de los resultados. Y entonces tenemos el ciclo completo de el uso de un instrumento para recoger y reportar datos a la comunidad, ¿cierto? Ahora le damos paso a nuestras otras invitadas que Fabiola va a presentar. Muchas gracias, Rocío, por la claridad entonces en la información que nos has dado. Nos has presentado entonces dos de los instrumentos que hemos estado trabajando en la línea y ahora vamos a invitar a la doctora Carolina Urbina em, para poder entonces profundizar en algunos aspectos, especialmente desde una perspectiva más cuantitativa, ¿no? Carolina es psicóloga de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y editora asociada de la revista Psicoperspectivas. Su trabajo aborda procesos de inclusión educativa, bienestar y desarrollo en contextos escolares, contribuyendo así a la investigación en la formación de profesionales. Entonces, Carolina, quedamos atentas para que tú nos puedas continuar con nuestra presentación. Súper, muchas Allá. gracias, Fabiola. Ya, yo les quiero contar así rápidamente un trabajo que hemos hecho ocupando muchos datos cuantitativos que también alimentamos con lo cualitativo, en donde nosotras hemos hecho trabajos de colaboración con otras disciplinas, en este caso gente que trabaja desde la teoría de los sistemas complejos, y ellos trabajan mucho a propósito de los grafos en teoría de redes. Entonces esa es la metodología cuántica que nosotros hemos ocupado para trabajar. Dale, Fabiola, la otra. En el fondo, solo decir, en función de lo que comentaba antes Rocío, que esto es una foto, ¿no es cierto? Nosotros tomamos una foto, en este caso de este club de karate, pero en el fondo hay elementos que no están a simple vista, que efectivamente los sociogramas y la teoría de redes nos permite identificar en función de las relaciones de, por ejemplo, en este caso este grupo, y nosotros lo hemos utilizado con estudiantes principalmente de escuelas básicas, que es donde principalmente hemos trabajado. Ya es como una fotografía de un momento determinado. Entonces, a través de la teoría de grafos, nosotros generamos, como que el mismo proceso, ¿no es cierto?, nos genera determinadas imágenes que nos dan cuenta de la organización y la dinámica social de un grupo. Porque yo pongo, digamos, atención a que es una foto de un momento, porque claramente las dinámicas grupales se van modificando en función de montones de eventos, incluso si llegaban personas nuevas al grupo, si cambian los profesores, etcétera, ¿vale? Entonces, también lo comento para que tengamos en cuenta qué es eso, simplemente una foto muy interesante, y aquí les vamos a comentar por qué, de las dinámicas sociales de un grupo. Es muy importante lo que uno pregunte, ¿no es cierto? Rocío nos contó lo que preguntaba, porque eso también es algo que nosotros podemos elegir. Nosotros, en este caso, y los grafos que les quiero mostrar y las dinámicas, la hemos preguntado en relación a con quién los niños se juntarían en el recreo. Y en general elegimos el recreo porque dentro de todas nuestras investigaciones en la parte de inclusión y participación, tiene que ver con que es un espacio en donde los estudiantes tienen menos norma, están menos normados, son más capaces de tomar decisiones dentro de determinadas restricciones, y por lo tanto nos interesaba saber, ¿no es cierto?, con qué estudiantes y compañeros se juntarían a jugar. No preguntamos con quién no, básicamente porque también un tema ético y porque al final tú tienes un niño, comillas, súper popular de que nadie quiere juntarse con él. Y eso en general como que es algo que no nos gusta trabajar de esa forma, sino que simplemente buscamos estos enlaces de gusto, con quién me gustaría jugar, también pensando que el juego es una actividad en donde también los niños disfrutan mucho y por lo tanto nos permitiría identificar las características de esa red. Como estamos desde la teoría de redes complejas, los nodos, en el fondo, desde el lenguaje de
de esa ciencia, digamos, tiene que ver con los estudiantes y los vínculos que nos contaba Rocío con los enlaces. Si le das a la otra, porfa, les quería mostrar que en base a las preguntas que nosotros hacemos de con quién más te juntarías en el recreo y le damos espacio para que nombren dentro de la lista del curso a 5 compañeros o compañeras, ¿vale? Nosotros hacemos un análisis en 2 sentidos. Uno, muy cuantitativo, que es el que principalmente les voy a comentar, que tiene que ver con la tabulación de los datos y con los resultados gráficos, ¿vale? Igual que el anterior, si vas a la siguiente, querida Fabi, nosotros tenemos grafos que nos permiten identificar determinados elementos. Esto nosotros lo escribimos hace un par de años atrás, cuando estábamos empezando con esta metodología. Por ejemplo, nos indica un curso X, con nombres falsos claramente, donde ustedes ven lo que justamente comentaba recién Rocío, ¿no? Ven un grafo en donde uno ve que hay 2 grupos que uno podría identificar y nosotros vemos por los nombres claramente que es un grupo de las niñas y un grupo de los niños, ¿ya? Y eso, en el fondo, nos entrega información respecto a qué, a la dinámica social. Dale otra, Fabi. Entonces, si nosotros nos fijamos en esto, nosotros a través de la teoría de redes, y lo metemos en un programa que usan más los teóricos de redes, que se llama GEFI, lo que nosotros identificamos primero son los estudiantes más populares, que en este caso son los estudiantes que están graficados con el círculo más grande. Esa medida nosotros la empezamos a tomar, pero en realidad no nos interesa tanto. En el fondo los populares son los que son más nombrados por otros para jugar en el recreo, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa más es justamente lo que hablan acá los estudiantes que son más betweenness, es decir, por dónde pasan más nodos o por dónde él puede unir a 2 grupos. En este caso, como ustedes ven, Antonia y Benjamín son estudiantes que tienen más relación, en este caso, con el otro grupo, con la otra comunidad, y por tanto tienen una medida de centralidad de betweenness más grande. Y en el fondo, dentro de la dinámica social, eso es lo que la teoría de redes nos permite identificar cómo es la dinámica en que se despliegan estos nodos y cuál de esos nodos es más estratégico en términos de que pasa mayor información a través de él. En temas más simples sería como que si algún rumor, alguna copucha sabe el Benjamín, es más probable que si la sabe el Benjamín, la sepa más el resto del curso. Así, por ejemplo, lo sabe, no sé, el nodo que no le alcancé a poner el nombre, que es el de más de la izquierda, por ejemplo, que está súper más aislado, ¿vale? Vamos a la siguiente. Nosotros entonces tenemos distintos datos. Uno es la densidad, es decir, nosotros medimos cuántos enlaces hay entre todos esos estudiantes, en función de la mayor posibilidad de enlaces que haya. Es decir, miramos, y es súper relevante porque tiene que ver con cuántos vínculos más o menos aparecen y si en esa vinculación están todos los nodos incluidos o no. ¿Ya? Eso es un tema muy importante. El grado de entrada y de salida tiene que ver cuando un niño nomina a otro chico para jugar, es el de salida, digamos, y cuando es nominado por alguien para jugar es el de entrada. Y de ahí el betweenness y el modularity class, que en el fondo es la comunidad, cuando nosotros vemos que hay determinados estudiantes, en este caso, que se nominan mutuamente y dentro del sistema arman un grupo, es decir, nosotros eso lo llamamos comunidad, que son los grupos del curso. Entonces, dale, Fabiola. Acá nosotros tenemos un análisis que es más con número, ¿no? Por ejemplo, acá está el nombre de los chicos. Nosotros vamos viendo a los determinados estudiantes cuántos grados de entrada, es decir, a cuántos niños los nominaron a ellos y cuántos ellos nominaron, ¿vale? Pensando que en este caso tenían 3 o 4 compañeros que hacer, y también vamos viendo su grado de betweenness, y en el modularity class que ustedes ven alrededor vemos un número que es, comillas, la comunidad a la que pertenece, el grupo al que pertenece. En este caso habían 3 grupos, uno 0, un 1 y un 2, ¿ya? Dale, Fabi. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Es que nosotros ocupamos esta información para analizar la dinámica de los grupos e identificar, primero, quiénes pueden estar más excluidos, ¿ya? Y segundo, cuáles son los grupos, y en especial, como nosotros trabajamos temas de participación, cuáles serían aquellos estudiantes que podrían colaborarnos, ¿no es cierto?, para ir generando acciones de inclusión o acciones participativas dentro de la escuela. Entonces acá donde el dato cuantitativo en el fondo alimenta decisiones que sí o sí tienen que situarse en un contexto y tienen que ser conversadas en el contexto. En nuestra experiencia, la conversación la hacemos principalmente con el profesorado, ¿ya? Y esto tiene que ver con
primero que ellos conozcan, ¿no es cierto?, qué es este tema de los sociogramas y sobre todo con un tema ético en relación a cómo contar esta información, ¿ya? Y qué uso hacer de esta información. Por lo tanto, hacemos como una preparación previa, ¿vale? Porque también sería mucho más fácil o posible de reproducir estigmatizaciones, por ejemplo, sobre todo con el más aislado, el que tiene problemas, etc. Entonces evitamos eso. Y esto nos permite ir tomando decisiones en función de acciones que permitan hacer más densa la red, es decir, que los niños vayan vinculándose con mayor número de personas y en el fondo, en especial, poner atención a aquellos que no tienen ningún vínculo, porque hay niños que podrían ni siquiera nominar a nadie, digamos, también está esa posibilidad si no quieren contestar, ¿vale? Entonces, en este sentido, si le vas a la otra, que creo que ya tengo la última, es que nosotros vamos analizando elementos. Estas son algunas preguntas que aparecen del análisis, no son las que nosotros hacemos siempre porque sí, sino que hemos hecho, a ver, ¿cómo está el grupo? Cohesionado, fragmentado, y empezamos a identificar, fijarnos quiénes son los mediadores más claros, mirar qué potencialidades hay o qué no potencialidades hay. Nos ha pasado, por ejemplo, el año pasado que vimos que un niño con alta centralidad era un chico que tenía, por ejemplo, muchas ideas medias nazis, digamos. Entonces, en el fondo, también uno va aplicando el criterio a lo cuantitativo, en función de cómo dentro de la comunidad y del diálogo vamos analizando estos datos y nos permiten incluso ir haciendo un seguimiento de las actividades que vamos realizando, que vamos armando en conjunto para efectivamente ver qué efectos van teniendo en la dinámica social y en este caso las maneras de participar de todos los niños y niñas o de convivir dentro del sistema curso, ¿vale? Creo que esa era la última. ¿O no? ¿Me queda otra? Estamos, ¿no? Ah, y eso. Que tomar decisiones en relación al curso, podemos identificar estos temas y siempre lo triangulamos con otros datos. Normalmente a veces son bitácoras de campo, otros datos demográficos, qué pasa con el equipo. Es decir, un sociograma aplicado así a ciegas no sirve si no es dialogado, conversado, pensando que es la foto de un momento, pero que en el fondo nos puede entregar mucha información sobre cómo está nuestro curso en términos de vínculo y qué acciones podríamos hacer para mejorar o potenciar algunos elementos del sistema. Eso, estoy justa. Vale. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Vale, Muy súper. interesante, además, muy claro, también muy preciso y además muy en relación a lo que estábamos haciendo en términos cualitativos, porque este match entre lo cuantitativo y lo cualitativo nos permite tener mayor información, sobre todo con esta teoría de redes, eh, y que nos permite además tener información mucho más robusta para poder crear con intencionalidad algunos cambios o transformaciones al interior de los espacios educativos. Y a partir de eso, entonces, invitamos ahora a Cintia Rodríguez. Ella es profesora de castellano y comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se desempeña como docente de lenguaje en el segundo ciclo básico del Colegio Charles Darwin de Villa Alemana y su experiencia se enfoca en el desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje orientada a la inclusión escolar, también la reinserción educativa, articulando la práctica pedagógica con enfoques inclusivos en el aula, y es una de las profesoras con las cuales hemos estado trabajando gratamente durante este tiempo, así que nos puede contar su experiencia respecto a este tipo de metodología. Te dejamos entonces, Cintia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, contarles primero que el contexto en el que yo me relaciono con esto del sociograma, que es que participé de este proyecto de investigación siendo la profesora guía de uno de los cursos investigados, a quienes guié desde quinto a octavo básico. Hoy día son primero medio. Así que también estamos viviendo un duelo de desapego pedagógico, pero eso puede ser motivo de otra investigación. Porque no sé si existe el concepto, pero como somos seres humanos, la verdad es que los profesores también nos interrelacionamos con nuestros estudiantes y ese vínculo se rompe en algún momento para dar paso a otro profesor que tiene que hacer el vínculo. Entonces también formamos parte, digamos, de un sociograma particular de las relaciones que establecemos los profesores con nuestros estudiantes. En este contexto, yo conozco este instrumento, el sociograma, que se aplica al curso que yo guiaba cuando ellos estaban en séptimo básico.
¿Qué nos permitió este sociograma? Nos permitió poder elaborar una metodología que nosotros implementamos dentro del aula, que es parte de nuestra rutina de aula, un acuerdo institucional, que es la elaboración de los salagramas, que es la disposición de los estudiantes dentro de la sala de clase intencionada. Este salagrama tiene dos focos principalmente. Evidentemente que el manejo conductual de los estudiantes dentro de la sala para poder permitir generar un clima de aula que nos permita realizar la clase de manera relativamente normal, pero también la contención emocional. Porque también la experiencia nos ha ido dando cuenta de que no basta con que el estudiante se porte bien en clase, sino también necesita un compañero que sea su apoyo, su contención, porque también pueden ocurrir dentro de la dinámica de clase situaciones que lo desregulan emocionalmente y necesita tener un compañero cercano. Y también como muchas veces le transmitimos a ellos, todas las personas cuando trabajamos en un lugar queremos estar en un espacio en donde nos sentimos cómodos. También generamos vínculos. Cuando asistimos a una reunión, generalmente nos sentamos con el que más conversamos, con el cercano, porque estar a gusto en un espacio es también parte de la dinámica escolar. Entonces, construir un salagrama que considere sus relaciones interpersonales, que considere esta contención emocional, que considere esta decisión de quiero trabajar contigo, de me siento más seguro al lado de este compañero, creo que con este compañero me puede ir mejor, es interesante de considerar y nos ha dado buenos resultados. Ha permitido que efectivamente se genere una dinámica más consciente, una dinámica dentro de la sala con un mejor clima de aula y también mucho más respetuosa de la emocionalidad de cada uno de nuestros estudiantes, no solo de aquellos que tienen necesidades educativas especiales, sino también de aquellos que tienen necesidades socioafectivas, que en realidad son la mayoría de nuestros estudiantes, porque todos nuestros estudiantes, sobre todo cuando están en el segundo ciclo básico, están pasando por un proceso, este tránsito a la adolescencia, donde claramente durante muchas veces en el día requieren de un compañero cercano, de contención, a veces incluso de sentir que el compañero está cerca. Nada más que eso. Entonces, considerar estas interrelaciones y este sociograma nos sirvió también, primero para identificar algunas relaciones que no teníamos tan claras y también para confirmar otras que sospechábamos, pero que siempre es necesario tener los datos. En educación, muchas veces para tomar decisiones importantes, se nos solicita que hayan datos, no basta con nuestra percepción, tienen que haber datos. Entonces, este sociograma nos sirve de apoyo para poder confirmar nuestras decisiones, para poder apoyarlas y para también para tomar decisiones más responsables con nuestro equipo de aula, porque estos salagramas no los construye solamente el profesor guía, los construye el equipo que interviene dentro del aula, educadoras diferenciales, psicopedagoga y todas las que están en contacto directo con los estudiantes. Sabemos que relevante, muy relevante, el poder considerar las relaciones interpersonales dentro de la escuela, porque si bien la escuela es un lugar que es para ir a aprender contenidos, materias, etcétera, desarrollar habilidades, también es reflejo es una pequeña sociedad, es reflejo de lo que ellos van a aprender a vivir en la dinámica social. Ahí van a discutir, tienen que resolver conflictos, van a llorar, van a pelear, es parte del aprendizaje. También es también el argumento que usamos muchas veces con ciertos apoderados que son un poco reticentes a que los estudiantes asistan presencialmente, sobre todo después de la pandemia. Muchos apoderados dicen, pero profesora, si el estudiante puede aprender desde la casa, puede aprender solo. Sí, puede aprender solo, probablemente sí, con el acceso a Internet, pero hay cosas que no va a aprender, que tienen que ver con las habilidades sociales o que va a tener, digamos, disminuidas. Entonces es relevante poder considerar estos factores sociales e insertarlos dentro de la pedagogía, pedagogizar las relaciones sociales, que nos ayudan a formar individuos, a formar ciudadanos, que en el fondo es nuestra misión dentro de la escuela. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que tiene una pequeña limitación, que también la conversaba Carolina, y es que la dinámica escolar es súper cambiante y muy rápida. Entonces, yo hice el ejercicio ayer de estar revisando, volver a mirar el sociograma de mi estudiante en séptimo básico y me reía sola pensando en, ok, pero esto fue, ¿cuánto duró esto?
porque ya en octavo los que eran íntimos amigos ya no se hablaban entre sí y ahora en primero medio hay otras relaciones. Entonces, claro, ¿cuánto efectivamente es como la duración, la fecha de vencimiento que tiene un sociograma? Quizás da para otro tema de investigación, porque la dinámica escolar, tal como lo decía Carolina, es muy cambiante. Yo llegué a elaborar un salagrama por semana porque construía uno y ya la semana siguiente no funcionaba, algo estaba fallando, había ocurrido una discusión, había ocurrido una desregulación que no permitía que ese salagrama se mantuviera, y había que hacer de nuevo un cambio y volver a modificar. Entonces, claro, entre las limitaciones que, como sabemos, dentro del trabajo, digamos, de los docentes, no contamos, la verdad, con muchos espacios para la investigación o para estar aplicando constantemente el sociograma. Entonces, si bien nos revela como una foto del momento, no tenemos certeza de cuánto dura eso en realidad y qué tan rápido se va modificando. Y bueno, la intuición nos dice que se modifica muy rápido, porque así es la dinámica y porque además en el momento en el que se aplicó, por ejemplo, en un séptimo básico, producto de sus condiciones biológicas de adolescente, o sea, de verdad que, claro, un estudiante un día ama a un compañero y al día siguiente ya lo odia y después lo vuelve a amar otra vez y así sucesivamente. Entonces es difícil crear como un panorama más o menos estático del curso, a pesar de que sí hay algunos que se mantienen. Hay relaciones interpersonales de amistad que probablemente se mantienen durante toda la enseñanza escolar, pero en general se sufre muchas modificaciones, también por el ingreso de nuevos estudiantes, por la ausencia de otros, también por los cambios de docentes, porque también los estudiantes en este sociograma muchas veces o en esta investigación se les preguntaba también como en qué asignaturas se sentían más cómodos, cuáles les gustaba más, cuáles menos, y también ahí eso también se va modificando porque sus docentes también se van modificando. Entonces también ellos van rompiendo vínculos con algunos, teniendo que abrir la posibilidad a generar nuevos vínculos con otros, y eso en el periodo de la adolescencia no es tan fácil de realizar. Pero sin embargo, sigue siendo un instrumento muy útil que nos brinda, digamos, esos datos que necesitamos para poder tomar decisiones y que en el fondo lo que prime no sea la simple intuición, sino que sea un ejercicio docente responsable que se haga cargo de tanto de las prácticas pedagógicas académicas de los estudiantes como también de su bienestar emocional dentro del aula. Eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Cintia. Son muy interesantes además porque no, varios de los que están acá son investigadores, entonces nos has dado pequeñas líneas de investigación muy interesantes que son, a veces nos interesa poder tener la retroalimentación de los profesionales que trabajan en las escuelas porque sabemos que las investigaciones tienen que ser para nutrir, ¿no? El trabajo de la escuela y no solo para poder generar conocimiento por sí solo, sino que más bien para poder ayudar a que las escuelas puedan tener mejores procesos educativos, salas de aula más ricas, los profesores puedan ejercer de una forma más sana y, bueno, ir haciendo que la inclusión en este caso pudiéramos llevarla más hacia adelante. Bueno, entonces abro el espacio para que podamos ir respondiendo algunas preguntas que han ido realizando. Tenemos un muy buen tiempo para poder conversar y poder abrir aquellas reflexiones, comentarios, preguntas, cosas que quedaron ahí sin poder responder. Ana, si tú me vas ayudando con preguntas. Sí, estoy atenta acá a las preguntas que vayan escribiendo, entonces pueden dejarlas Súper, nomás. ¿puedo comenzar entonces con algunas que tengo acá? Sí, sí. Ya, perfecto. Inicialmente, esta va dirigida a Rocío y quisiera entonces que tú nos pudieras desarrollar, en términos metodológicos, mostrabas en las pautas que habían preguntas de carácter bastante más de respuesta, ¿no? Como pregunta-respuesta, ¿por qué? Y esa daba una afirmación, donde esa afirmación
lo que daba ciertas razones del por qué se reunía con tal o por qué se reunía menos con tal persona. ¿Cómo hicieron el proceso metodológico de categorización de esas respuestas? Porque son variadas, por lo tanto las categorizaciones son interesantes y que a veces nos es difícil hacer ese proceso. Si tú nos puedes desarrollar esa parte. Gracias por el interés y por la pregunta. Efectivamente, como quisimos relevar la pluralidad de razones, ¿cierto? De justificación de un vínculo o de un rechazo. Entonces, em, para reducir en el fondo este dato, que inicialmente era muy plural, juntamos aquellas que hablaban únicamente de amistad o referían la palabra amistad por razones de amistad, trabajo con tal o cual por amistad, me junto por tal o cual porque es mi amigo, porque es mi amiga. Cuando había esa conceptualización, todo eso iba a una categoría que era por amistad. Pero después las otras razones eran más diversas, entonces, por ejemplo, si eran razones de carácter escolar, nosotros manejábamos categorías, por supuesto, pero las poníamos así todas juntas con slash. Entonces, por ejemplo, la categoría escolar, trabajo con tal o cual porque es inteligente, porque es responsable, porque trabaja bien, todas van como a un cierto ítem, digamos, pero no les pusimos simplemente categoría escolar, sino que las detallábamos slash una al lado de la otra para no perder esta riqueza de argumentación y de razones, porque queremos siempre pasar la idea de que siempre hay una pluralidad de maneras de comprensión del mundo. Entonces, cuando tú haces categorías, tú reduces mucho la realidad a categorías que terminan siendo a veces unívocas o homogeneizas mucho la diversidad. Interesa mostrar la diversidad, pero no es una diversidad al infinito. Digamos que tú igual puedes hacer agrupaciones, pero hicimos las agrupaciones de modo de no, sin tapar, digamos, la variedad. Entonces íbamos poniendo slash, slash, slash. Eso como para responder la pregunta. Me permite igual este momento, ya que me dieron la palabra, para contarles algo que no remarqué cuando presenté los instrumentos, que en algún minuto también nosotros preguntábamos con quiénes te juntas más en tu curso y con quiénes, y si acaso te juntas con compañeros de otros cursos. Esto es relevante, esta pregunta, porque nos pasó que habían quienes decían que no se juntaban con compañeros de su propio curso, pero sí se juntaban con compañeros de otros cursos. Y esto era relevante para nosotros porque entonces podíamos interpretar que la persona, cuando no declaraba vínculos al interior del curso, no significaba que estaba completamente aislada en su establecimiento, porque sí se juntaba con personas de otros cursos. Entonces, esto relativizaba el argumento de cuán aislada puede estar o no una persona. Entonces, cuando se los cuento para que cuando ustedes apliquen este tipo de instrumentos, tengan en cuenta que la persona podría estar socializando más allá de su grupo curso. ¿Ok? Eso quería como pasar el dato. Es, Gracias, Rocío. Muy bien. Además que es un muy buen punto porque a veces en la práctica uno se puede ir enredando con algún tipo de información o olvida estos tipos de detalles que a veces son interesantes de poder reconocer, ¿no? Sí. Ana, Hay preguntas en el chat, las voy leyendo, ¿cierto? De David Barbosa dice, muchas gracias por las presentaciones, es una herramienta muy interesante. Mi pregunta es en general para las expositoras. ¿Cómo se aborda el caso de estudiantes que no responden o están ausentes? Lo pregunto pensando que podría generarse sesgos o hacer que aparezcan como aislados de manera artificial. Carolina, si pudieras abordar inicialmente la pregunta.
Sí, nosotros en general tenemos más de un día de aplicación por lo mismo. Eh, a veces igual coinciden que justo, no sé, pues algún chico o chica estuvo enfermo todo ese mes, por decirlo así, nos ha pasado. Pero ahí es donde viene el diálogo, porque a veces hay niños que no van, que no emiten el sociograma, pero sí reciben enlaces. ¿Ya? Entonces nos preocupamos cuando, o sea, y en el fondo son los casos que empezamos a mirar cuando hay un chico o chica que no ha hecho ninguno porque no vino, pero tampoco recibe ninguno. Entonces ahí empezamos a observar y a mirar. Y en general intentamos hacer más de una aplicación porque además es más corto, como, como nosotros no preguntamos el por qué ni nada, sino como simplemente elige de acá con cuáles te juntaría y en el recreo, no ocupa tanto tiempo que sabemos que sí ocuparía si pusiéramos un sociograma más complejo que genera mucha más información como el que ha ocupado Rocío. Así al menos lo hemos hecho nosotras. Pero claro, nos preocupamos cuando el chico no está y tampoco recibió ninguna nominación. Es ahí donde ponemos el ojo, pero a veces reciben nominaciones y claro, uno sabe que puede estar quizás alguna de las mediciones un poco no 100% a la realidad, pero en realidad nada es tanto 100% a la realidad. Así que como que igual trabajamos con ese índice pensando que en realidad la validez del sociograma no tiene que ver solo con la foto y la verificación de esa foto, sino para qué podemos utilizar esa información en relación a mejorar, fortalecer la convivencia, que en el fondo podamos estar, que sea un grupo un poco más cohesionado, sabiendo que la cohesión grupal son elementos protectores para muchos otros aspectos de la vida, digamos, y que haya una red que sostenga independientemente de que esté o no alguien, digamos. O sea, por eso es buena la medida de densidad también, porque te entrega una medida grupal y global donde todos quienes participaron son importantes e incluso quienes no fueron porque también han sido generalmente nominados. Generalmente hay casos en que no ha ocurrido, pero sí, generalmente sí. Eso sería mi respuesta. No sé Rocío. si las Sí, chiquillas. sí, yo puedo agregar a lo que respondió Carolina, como la importancia de repetir los días, entonces, pero también el hecho de volver a la base de datos. Cuando tú graficas y observas que hay una persona que no ha sido nominada o que la persona no nominó a nadie, no puedes quedarte en el fondo con ese dato, sino que tú vas a tu base de datos y ves que probablemente esa persona no respondió el sociograma. Entonces haces la lectura en esa línea. Y, pero claro, considerar siempre que como que ojalá la lista completa responda al sociograma. Eso. Me tomo de la pregunta para poder ver la aplicación de esto, ¿no? Hacia Cintia. Esto en términos de datos, ¿no? Como de la información que tenemos como investigadoras. Pero ¿qué pasa al interior del aula cuando se devuelven estos datos y a lo mejor no hay consistencia porque sabes que, eh, por ejemplo, faltó tal niño o niña o porque el día en que decidieron hacer estos salagramas no estaban? ¿Cuál es la recepción de estos estudiantes frente a esa información o frente a la agrupación o las relaciones? ¿Cómo lo reciben o perciben ellos? Bueno, en el caso nuestro, la devolución no la hicimos abiertamente hacia los estudiantes, porque también en el salagrama se presentaban casos, o sea, perdón, en el sociograma, casos donde, claro, un estudiante identificaba que tenía vínculos hacia otras personas, sin embargo, no había ninguno hacia él. Entonces, obviamente, por una cuestión de no estigmatizar al estudiante o no, de no alterar la dinámica que ya tenían también, empeorándola, digamos, no se transparentó nunca abiertamente los resultados. Sí se conversó como acerca de la existencia de los grupos, acerca de estas figuras de contención, pero más bien de manera general, justamente para favorecer a que impactara de manera positiva y no negativa. A que los estudiantes se dieran cuenta de que habían compañeros que se vinculaban contigo, que al final de alguna u otra manera podían trabajar juntos, que habían grupos que estaban más afiatados que otros, pero no indicando como en la particularidad. Por lo tanto,
hacia los estudiantes no generó ningún tipo de cuestionamiento porque nunca supieron como el dato así concreto de quién no estaba o quién no aparecía entre los mencionados. Perfecto. Muchas gracias. Ana, si nos puedes dar la siguiente Sí, pregunta. tenemos dos más. Ahora Isidora Fernández dice, hola, a mí me gustaría preguntar con respecto a los efectos que puede tener el sociograma, pensándolo no únicamente como un levantamiento de información per se, sino también como una intervención en sí misma. Dice, por las reflexiones que generan los estudiantes, las conversaciones que pueda gatillar en los grupos, etcétera. Y dice también consultar si hay situaciones de curso donde no se recomienda la aplicación de un sociograma. Quizás podríamos partir aquí desde Cintia, ¿no? A lo mejor con la experiencia que tiene desde el aula directamente, para que nos vaya contando esa experiencia, ¿no? Como las reflexiones que se pueden ir generando, qué tipo de conversaciones han sucedido al momento de poder poner en práctica estos, o el resultado de los sociogramas. A ver, cuéntanos qué pasa el efecto dentro de la sala. Sí, bueno, voy a partir como por la parte final de la pregunta de si hay cursos donde no se recomienda. La verdad es que yo creo que el instrumento en sí no debería presentar dificultad para si se aplica en algunos cursos o no. El manejo de la información, sí, a lo mejor. La forma en la que yo comunico los datos, eso sí, a lo mejor podría ser en algunos cursos más recomendables que en otros, como lo que comentaba inicialmente. A lo mejor hay cursos donde exponer abiertamente los nombres y las relaciones no implica ningún conflicto mayor por los resultados que se obtuvieron. Sin embargo, hay otros donde sí podrían haber estudiantes estigmatizados. Entonces, yo creo que más que la aplicación misma, que quizás desde mi punto de vista sí es recomendable para cualquier característica de cualquier curso, el levantamiento de la información y cómo transmito los resultados es lo que a lo mejor uno podría tener el cuidado dependiendo del curso, de las características y del contexto, de qué manera son revelados o conversados o reflexionados con los estudiantes. Sin embargo, yo creo que sí puede generar dinámicas de reflexión a partir sobre todo de las situaciones de convivencia escolar. Y también desde las conversaciones que muchas veces tenemos con algunos estudiantes, por ejemplo, un estudiante que se sienta solo y que resulta que tú has visto el sociograma y sabes que hay un compañero que sí lo considera importante y el estudiante piensa que no hay nadie como que piense en él, que va solo al colegio y que a nadie le importa. Sin embargo, tú en el sociograma viste el resultado. Entonces, desde ese punto de vista, tú puedes comenzar a ayudarlo a él a llevar la reflexión. ¿Tú estás seguro que no hay ningún compañero que se vincule contigo? Porque yo creo que sí hay compañeros que te miran con importancia, hay compañeros que piensan que pueden trabajar contigo. Hay compañeros que piensan que a lo mejor eres un poco desordenado, sin embargo trabajas bien y que podrías apoyarlo. Desde ese punto de vista, yo creo que uno puede ir llevando una dinámica de convivencia para favorecer la interacción entre ellos y claramente puede llevarlo a ellos a la reflexión, a la autocrítica también hacia ellos, hacia aquellos que no son identificados dentro de su curso como un factor vinculante y que a lo mejor ellos piensan que sí y resulta que los compañeros no. Entonces también desde la conversación más personal, creo yo, desde el uno a uno, esa conversación que tiene cada profe con cada estudiante para guiarlo, para aconsejarlo, más que la exposición pública. Perfecto. Carolina, ¿ustedes han tenido a partir de los resultados que han arrojado algún tipo de intervención posterior a partir de los resultados? Y cuéntanos qué tipo de intervenciones han ido realizando. Sí, mira, cortito, lo primero es que a propósito de lo que dice Cintia, para complementar, que me parece muy, muy relevante su experiencia, pero por ejemplo nosotros que trabajamos bastante también con profesorado en modos de investigación y acción, entonces tenemos un equipo de trabajo intersectorial, digamos, nos ha pasado, por ejemplo, que los sociogramas también alimentan incluso la visión que nosotros tenemos de los estudiantes, porque nosotros preguntamos del recreo, ¿no? Porque para nosotros es más libre, más poder de decisión, son decisiones metodológicas. Pero nos pasó alguna vez en una escuela que apareció con Betweenness, es decir, estos chicos que son puente entre distintos grupos, un estudiante que en este caso el equipo profesional no entendía cómo él podría tener una medida de alta centralidad. Entonces, en el fondo nos permite identificar elementos y al final de mirar, de descubrir, de conversar, de tratar de comprender,
entendimos que porque este chico tenía muchos elementos típicos de la exclusión, por ejemplo, repitente, sobredad, ¿no es cierto?, que ya han sido súper estudiados a nivel de literatura, que a veces hay determinados cuerpos y personas que en general parece que son más excluidos que otros, ¿no es cierto? Hombre con alguna perteneciente al PIE, sobredad, el más pobre dentro del contexto, etcétera. Pero acá pasaba que este chico sobredad, comillas, estigmatizado como que era el que los defendía en el recreo cuando venían los más grandes y les quería quitar la colación, por ejemplo. Entonces tú identificas que de dónde viene el potencial y por qué era muy querido también en el recreo, porque los defendía. Y ahí tiene que ver con un elemento que no era visto antes. Por eso es lo interesante de los sociogramas, que nos muestran cosas que a veces para los adultos y adultas pasan desapercibidos de la dinámica social de los estudiantes. Entonces es una forma también de empezar a comprender su experiencia escolar. Nosotros lo hemos, como comillas, lo hemos utilizado entre muchos elementos de intervención, por ejemplo, para cuando tenemos ciertos límites de estudiantes para desarrollar alguna acción global en la escuela y necesitamos de todos los cursos, nosotros nos como que orientamos que la invitación principal sea para los chicos con mayor witness, por ejemplo, que no es el presidente de curso ni la presidenta de curso, no es el más estudioso ni el que se saca puro 7, sino el estudiante puente. Los invitamos a ellos principalmente, por ejemplo, en un tema de embajadores de la inclusión, que hicimos unos brigadistas con todo el curso y estamos haciendo una acción participativa de modificación del CRA, etc. Ahora, eso no quiere decir que hay otros chicos que no eran between y que están igual en el equipo, digamos, pero como que intentamos orientarlo así pensando que efectivamente en términos de inclusión esos chicos tienen mayor posibilidad de llevar la información, de buscar cohesión, de recoger las ideas de sus compañeros como niños investigadores, un poco esa es la línea. Eh, y lo hemos utilizado en esa forma. Ahora, por ejemplo, a propósito de las intervenciones que hemos hecho más participativas, vamos a hacer una nueva medición para identificar si se ha modificado en algo la dinámica de los cursos de un año a otro en función de algunas actividades. Pero no es como pre-post, en el fondo nos entrega información y también nos hace identificar cosas que están en la literatura. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, y que todavía no tenemos respuesta. No sé, por ejemplo, los chicos que pertenecen al PI en general son los menos elegidos, incluso en el recreo. Entonces ahí es complejo. Tú dices, a ver, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar en la escuela? ¿Cómo ayuda al ambiente físico? ¿Cómo ayuda como para que en el fondo tengan con quién jugar o dónde jugar o se sientan cómodos en ese sentido? Por eso es como un tipo de información. No es la realidad, no es la verdad, pero uno puede utilizarlo en función de lo que se dialogue en la comunidad respecto a lo que más pueda hacerle sentido a ese equipo, ¿no? A ese equipo. Así que esas son las dos cositas que iba a comentarles en específico. Ujú. Eso. Carolina, y tomándonos de esa misma respuesta, voy a tomar la pregunta de Dayana, ¿cierto, Ana? No, nos leímos el pensamiento, ¿cierto? Sí, no, estaba viendo, es que estaba ante la de Charon, pero siento que de alguna forma igual se responde con lo que estabas Claro, mencionando. Sí, sí que exacto, sí. porque hay una parte, a lo mejor solo para precisar, que es la que preguntaba Castel, Dayana Castel, que era que hay alguna utilidad en hacer en esta comparación de variación de las dinámicas internas del grupo, que hayan hecho en el mismo grupo diferentes sociogramas en diferentes momentos, si hay, qué utilidad y cómo podríamos aplicarla. O sea, para nosotros ahí la variable densidad es la que más nos importa, es decir, que haya una red más cohesionada. Eso como que en el fondo tú sientas que tienen más posibilidades de jugar con más niños y que entre todos los niños posibles estén más o menos todos involucrados en algún momento. Eso es lo que nos interesa. La medida de centralidad lo hacemos para intervenciones específicas, pero la densidad es como la fortaleza de la red, ¿no es cierto? Entonces, si falta X en la red, existe otro que es como el sostén, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos principalmente en la medida de densidad. Y la identificamos como que mientras más cohesionado esté el equipo, en el fondo es más inclusivo o tiene más posibilidades de, no es como causa-efecto para nada, pero tiene más posibilidades de entonces ser un espacio más inclusivo, que las personas se puedan sentir parte, que permita ciertas condiciones para que se genere una participación más genuina, donde todas las voces tienen más posibilidades de ser escuchadas, etcétera.
Esa es como la medida que miramos, la cohesión de la red. Principalmente lo longitudinal. Igual identificamos si es que hay alguien que está, sobre todo los que están súper solitos, ¿ya? Principalmente ellos. Eso. Y bueno, bueno, eso ya respondí, en realidad yo creo. Sí, para no alargarme. Gracias, Carolina. Rocío, ¿tú tenías algo que agregar? Sí, quiero agregar algo a ese respecto que es que son dos cosas en realidad. Como a propósito de la idea del efímero del vínculo y de que son fotos momentáneas, yo pienso que no hay que perder de vista que recogemos información que en alguna medida es estructural, es de carácter estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que las estructuras de los grupos pueden variar, pero se mantiene un poco la tendencia de un grupo a agruparse en comunidad, a que hayan figuras de centralidad, a que hayan figuras un poquito más al margen, a que aparezca un betweenness, eso para hablar en términos como de estructura de grafo, pero en términos como cualitativos. Lo interesante es que cuando tú recoges una variedad de razones que justifican un vínculo o un rechazo, vas a recoger una realidad como una variedad, como yo les decía antes, que es plural, pero es limitada. Es decir, una, vamos a tener una cantidad de razones, pero no va a explotar esto. Entonces, puede cambiar mi razón de vínculo o rechazo, pero pero van a cambiar dentro de una gama de posibilidades de razones. Y entonces, esto es lo que nosotros queremos recuperar. Para, por ejemplo, en términos de intervención, nosotros encontramos en las razones de justificación del vínculo que, por ejemplo, aquellos compañeros que hacen chistes, que son chistosos, que entretienen, que divierten, congregan mayores vínculos. Entonces, se justifica más la razón de juntarme con tal o cual en razón de el humor, por ejemplo. Entonces, esto nos da pistas a nosotros de lo importante que sería en el establecimiento, en la sala de clase, en el colegio en general, propiciar el humor, propiciar cuando hay estudiantes que están haciendo broma, tomarlo por el buen sentido y no, por ejemplo, cancelar la broma. Por ejemplo, podríamos pensar que un profesor le dice a otro, ah, ese chistosito que se calle. Bueno, quizá ese chistosito puede congregar vínculos, puede congregar relaciones entre unos y otros. Entonces, como entrega información que puede ser utilizada a favor del vínculo, más allá de que X justificó su vínculo con Y en relación del humor. Lo que importa es que en este caso, por ejemplo, el humor congrega. Eso quería como aportar para mostrar la riqueza de la información que uno va levantando eh, con el sociograma. Eso. Gracias, Rocío. Ana, ¿tienes alguna otra que ir incorporando entonces a la conversación que ya nos queda muy poquito? Claro, preguntan acá si hay algún modelo de sociograma para compartir o página que recomienden para poder realizarlo. Ujú, Y el último dice, es un comentario, me hace muchísimo sentido el cuidado en la devolución. Gracias, Cintia y Carolina. Dice. ujú. Rocío nos había mostrado en el PPT que había mostrado al inicio Sí. un método, ¿no? El Apps Graph, algo así. No, no, ese es el software, pero como modelos de instrumentos de sociogramas nosotros sacamos de la comunidad de Salamanca, que en España hay muchos municipios que trabajan temas de inclusión y ellos construyen sus instrumentos. Nosotros tomamos uno de modelo y después lo ajustamos a nuestros objetivos. Yo voy a hablar por Carolina en este minuto, pero recuerdo que ella nos dijo que también en función de ciertos objetivos habían preferido no preguntar por el rechazo. Entonces, esas son decisiones que tienen que ir tomando los grupos. Nosotros, en cambio, preferimos no preguntar por situaciones de liderazgo. ¿Quién es el que consideras líder? Para no poner esa reflexión en el grupo. Se pueden tomar los instrumentos de sociogramas de comunidades como la de Salamanca, pero también yo creo que se pueden ir construyendo en función de los objetivos y de los pensamientos que tú quieres intencionar en un grupo. Eso yo aportaría. No sé si Carolina puede también
aportar o sin... ¿Sí? Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, comentario, algo que quieran, les haya quedado pendiente por ahí. A mí quizás me gustaría comentar que leí por ahí en alguno de los comentarios acerca de qué pasaba con los estudiantes que eran disruptivos. Tienes razón. Sí, en mi caso, efectivamente, no hay que olvidar que el concepto de estudiante disruptivo nace de nosotros docentes hacia los estudiantes, no entre ellos. De hecho, cuando uno les pregunta acerca de un compañero que uno ha categorizado como disruptivo, ellos mencionan de, el que es conversador, el que es, pero no utilizan el término disruptivo porque no lo ven disruptivo desde todas las aristas. E increíblemente, claro, ese estudiante que uno decía, no, este estudiante es complejo, no deja hacer la clase, seguramente va a quedar ahí entre los aislados, pero el sociograma después arrojaba que no, que a pesar de que su conducta a nosotros como docentes nos parecía disruptiva, en la dinámica de las relaciones entre ellos era un estudiante más que tenía también su grupo vinculante, sus amigos, aquellos con los que hacía trabajo. Entonces hay que tener cuidado a veces porque nuestra concepción de los estudiantes no suele ser la misma que tienen entre ellos en sus relaciones interpersonales, porque nosotros nos relacionamos con ellos desde el adulto hacia el niño, pero ellos se relacionan entre pares, y también entre niño a adulto, que también es distinta. Entonces, no necesariamente va a implicar un resultado distinto a aquellos estudiantes que nosotros hemos considerado disruptivos. Muchas gracias por la aclaración, porque de verdad que muchos de los conceptos surgen bastante más de nosotros los adultos que de los mismos estudiantes. Incluso las interrelaciones que hay al interior, a veces no las entendemos y ellos nos aclaran muchos elementos. Si hay alguien más que quiere, así no para ir cerrando esta interesante conversación que hemos estado teniendo, ¿sí? ¿No? Nada más por ahí. Bueno, voy a hacer entonces un cierre para ver si puedo ir dando cuenta de alguna de de las intervenciones que han ido surgiendo, ¿no? Entonces, esta cocina nos ha permitido articular distintos tipos de aportes, tanto teóricos, pero también metodológicos y experienciales en torno al uso de un instrumento que creemos que puede ser útil para muchas investigaciones, como es el sociograma de aula, para promover prácticas inclusivas. Nosotros también creemos que podemos enfatizar en algunos puntos que creo que voy a ir recogiendo. En términos de la presentación teórico-metodológica, se pudo ver entonces que los vínculos entre los estudiantes son fundamentales, ¿no? Y para el bienestar, para la participación, para dar sentido de pertenencia, entonces en la escuela no tenemos que olvidar estos elementos si queremos trabajar en torno a inclusión, aprendizaje, sabemos que los vínculos y el bienestar de nuestros estudiantes es fundamental. Los sociogramas en este caso se presentan entonces como una herramienta que va a permitir visibilizar de alguna forma este tipo de relaciones de los cursos, identificando ciertas dinámicas de, decían las expositoras, aislamiento, liderazgo, subgrupos, relaciones puente entre unos y otros, ¿no? El valor entonces que tiene esta perspectiva de trabajo permite entonces a los estudiantes, pero por sobre todo a los profesores, a los docentes, posibilitar cierta comprensión de lo que sucede en sus aulas, ¿no? En torno a la convivencia, pero también para poder decir lo que decías, lo que planteaba Cintia en un principio, para poder hacer que el aula sea un espacio cómodo para el aprendizaje, ¿no? Em, También hablamos sobre el modelamiento práctico. Fabi, estás muteada. Aquí mi compañero Marcelo no quiere que siga hablando. Eso pasa, pero bueno, voy a continuar.
de parte del modelamiento práctico, entonces, de esta herramienta se presentaron algunos instrumentos que tenían modificaciones, ¿cierto? Que se basan en algunos instrumentos base, con formatos más ampliados o más reducidos, dependiendo de los objetivos que se puede tener en las investigaciones. Se mostraron algunos software posibles que pudieran utilizar ustedes también de forma gratuita en algunos casos. Em, También podemos identificar entonces a partir de esto algunos patrones que son relevantes para decisiones pedagógicas, como lo que nos contaba Cintia en torno a las salas, a las salagramas, ¿no? A las salagramas, que es muy interesante, donde hace participación también a los estudiantes para poder generar una convivencia escolar que sea propicia para el aula. Las invitadas entonces nos permitieron ir desde lo teórico hasta lo práctico, para poder ver cómo se articulan entonces o cómo se vinculan estas áreas tanto teóricas pero también prácticas al interior. Entonces, en conjunto creemos, o creo yo, pero ustedes mueven las cabezas si están de acuerdo o no, que nos permitimos entonces fortalecer, ¿no? A partir de este trabajo conjunto, entre investigación y aula, educación, pero también los agentes educativos y las investigaciones a nivel académico, que podamos hacer a través de este tipo de herramientas ciertos diagnósticos al interior de las aulas, para tener una mirada más amplia, transformadora también de los espacios educativos, que nos permitan entonces construir aulas inclusivas, participativas y conscientes de las propias dinámicas que tienen en cada cultura escolar. Eso, ¿sí? Entonces, sí, por ahí estamos. Ok, estamos entonces. Agradezco la participación de todos y todas. Ha sido muy enriquecedor y los invito a que luego ustedes puedan revisar esta grabación en nuestra página web que tenemos en Edu Inclusiva, es TV Inclusiva, ¿cierto? Podemos, en algún tiempo más vamos a poder tener esto a disposición, así que ustedes pueden volver a revisar o pueden compartirla a otras personas que puedan estar interesadas entonces en este tipo de trabajo. Marcelo, ¿me queda algo? Todo bien, estamos. Muchas gracias a Perfecto. todos. Muchas gracias entonces a todos y todas. Que tengan una excelente tarde. Gracias.